Muy bien, bueno, bendiciones, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar a darle continuidad a estas enseñanzas de escatología. Bueno, hoy estamos bien bendecidos, ¿verdad? Por allá que nos están escuchando, también nos están viendo, pues bueno, muchas bendiciones. Vamos a darle continuidad a esto y bueno, acordémonos de nuestro famoso circulito, cómo estaba y qué tan importante era para verlo. Y bueno, nosotros estuvimos hablando del Señor, pues bueno, murió, resucitó y la comunidad de creyentes empezó a avanzar, ¿sí? Como un recordatorio. Esto tiene que ver con la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, ¿sí? Son las palabras proféticas que el Señor está dando. Ok, esto más o menos estamos hablando entre el 0 y 100, 200 por ahí aproximadamente. Entre 100, 200 aproximadamente, ¿verdad? Empieza a surgir, pero nosotros empezamos a ver que más o menos a partir del 300 empieza la iglesia de Pérgamo. Entonces ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y que esto tiene que ver con un periodo de contaminación. Un periodo de contaminación que va el enemigo viniendo, ¿no? Ahí, bueno, ahí para que vean un poquitito más, dice, mis amados, ahí está. Ok, entonces es un periodo de contaminación. Y bueno, nosotros empezamos a ver la palabra profética que tenía que ver con una mezcla, un sincretismo, que es una mezcla. La otra vez me dieron una definición también de sincretismo que tenía que ver que es una mezcla, pero con hechicería, o sea, está involucrado el ocultismo. Entonces está muy interesante lo que es el sincretismo. Pero bueno, es un periodo de contaminación. La palabra profética, el Señor le dice: yo sé dónde tú estás, donde muere todo Satanás. Y bueno, coincide específicamente, tremendamente con la iglesia. Esta se le conoce como el inicio del dominio de la iglesia imperial, así se le conoce. ¿Por qué? Porque la iglesia católica empieza a funcionar aquí muy tremendamente. Bueno, todo esto lo vimos la clase pasada, ¿no? Pero pues bueno, es como un recordatorio, ¿verdad? Pues vamos a abrir Apocalipsis capítulo 3, ¿no? Es 3. Apocalipsis. Entonces, donde nosotros vamos a ver la decadencia. Esto es bien tremendo porque es una decadencia totalmente espiritual. La palabra profética pues es muy interesante. Entonces, a ver, pues me ayuda Lupita a leerlo. Es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Tiatira. Yo lo tengo en Sardis. Uno antes es capítulo 2 entonces, ¿no? El mensaje a Sardis. Tiatira. Mensaje a Tiatira. Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Escribe esto al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto es lo que dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies son como bronce fino. Sé lo que haces y conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Sé que ahora estás haciendo más de lo que hacías al principio. Pero tengo esto en tu contra. Permites que esa mujer Jezabel haga lo que quiera. Ella dice ser profetisa, pero con sus enseñanzas está alejando de mi lado a mi pueblo y les está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Le di tiempo para que cambiara, pero ella no ha querido dejar su inmoralidad. Por eso la hago caer enferma en cama y la hago sufrir mucho a los que cometieron adulterio como ella. A menos que dejen de pecar con ella, voy a matar también a sus hijos con una plaga, y así todos los creyentes sabrán
Yo sé todo lo que la gente piensa y siente. A cada uno de ustedes le pagaré según lo que ha hecho. Tengo algo que decir al resto de ustedes en Tiatira, a quienes no siguen esas enseñanzas ni han aprendido los que ellos llaman a los profundos secretos de Satanás. No les exigiré nada más, solo pórtense como lo han hecho hasta mi venida. Ok, muy bien, entonces vamos a ver que este mensaje es un mensaje muy interesante, porque no nada más es un mensaje de una palabra profética, o cómo se le presenta. Como fuego, cuyos ojos son como una llama de fuego. Entonces ya se presenta como el que tiene ojos de llama de fuego, y recordemos que Yeshua, eso es algo bien tremendo, porque obviamente viene a desatar juicio, ¿sí? Porque lo que está mirando pues ya requiere de un juicio. El anterior era con la espada en su boca, ¿no? Pero este juicio ya está emitido. Esto es algo bien tremendo, porque la iglesia de Tiatira ya no le dice si no te arrepientes, o sea, en un sentido es: ya he emitido un juicio, y era arrojar en cama a Tiatira. Y esto es muy tremendo, porque obviamente el ya ser emitido un juicio significa que esta iglesia indiscutiblemente pues ya está marcado evidentemente que no se ha arrepentido, y por eso ya está emitido el juicio, ¿sí? Y aunque hace algunas cosas, aunque tiene algunas obras y aunque ha avanzado en ciertas cosas, pero dice ahí que tolera a esa mujer llamada Jezabel. Entonces, pues bueno, todos hemos escuchado hablar, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con Jezabel, y bueno, el espíritu que se desenvuelve y que se suelta. Y bueno, nada más, yo sé que muchos, bueno, ya saben o reconocen o identifican el espíritu de Jezabel, pero bueno, regularmente el espíritu de Jezabel va más allá de lo que la iglesia tradicional evangélica le atribuía, que veían una mujer pues con falda cortita, ¿no? Y a lo mejor un poquitito así medio, ¿no? Que soltaba un poquito de seducción, y entonces eso le atribuían a Jezabel, y le decían: es una jezabélica. Y pues la iglesia tradicional atribuye eso. Pero nos damos cuenta que Jezabel no es eso, sino es muy interesante, porque sí tiene que ver con una seducción, pero a los hijos. Y es una seducción que los hizo que se emitiera ya el juicio de parte del Señor. Entonces Jezabel, bueno, ¿quién es? Un poquito históricamente, era la esposa de un rey llamado Acab, ¿sí? Y era una mujer sacerdotisa de Baal. Entonces tiene varias características Jezabel. Jezabel no nada más era una sacerdotisa de un dios pagano, sino ella provoca que Israel, en este caso, ofreciera culto y se volviera al culto al dios Baal. O sea, provoca un altar de sacerdocio, o genera un altar de sacerdocio a Baal. Ese es uno de los puntos claves. Otro, que Jezabel siempre buscaba el anillo del rey. Entonces, por tal motivo, Jezabel buscaba siempre, en el anillo estaba la autoridad. Entonces, obviamente, Jezabel lo que buscaba era la autoridad del rey para tomarla y controlarla. ¿Por qué? Porque Acab, pues era puesto el rey, pero Acab no ejercía su autoridad, y entonces Jezabel la toma, y Acab, por no ejercerla, Jezabel la toma, y entonces ella establece toda una serie de dictámenes, como vemos el culto, hace algunas muertes por ahí, ¿verdad? Manda a matar a algunos, o sea, un anhelo y un deseo por la autoridad, ¿no? Y bueno, pues nosotros vemos que obviamente tuvo que salir a la par, ¿verdad?, del profeta Elías. Se necesitaba un profeta de alto calibre para semejante señorona que estaba ahí, ¿verdad? O sea, se necesitó un profeta de ese calibre
para generar eso. Entonces, obviamente nosotros vemos lo tremendo que tiene que ver con el espíritu de Jezabel, ¿no? Ahora, el espíritu de Jezabel es muy, muy tremendo porque obviamente tiene que ver mucho con el tributo a la reina del cielo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con ese tipo de adoración a la reina del cielo. Entonces, dice el Señor que Tiatira permitió que Jezabel se introdujera y provocara, ¿no? Que Israel, o bueno, que la iglesia más bien que Tiatira, se dejara influenciar. ¿Para qué? Para poder dejarse seducir para lo que es toda la influencia de lo que es Jezabel, lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, el juicio está emitido ya a Tiatira porque es tremendo, porque ya Tiatira se dejó influenciar, pero el Señor dice algo muy interesante, dice, a aquellos que no han conocido las profundidades de Satanás, dice, pues ya no les pongo otra cosa, sino pues simplemente mejor salgan de ahí, ya déjense o sea, al que venciere, ¿verdad? O sea, Dios todavía tiene misericordia de la iglesia de Tiatira, por la perspectiva, aún por el juicio emitido, pero dice que aquellos que no han conocido las profundidades de Satanás, o sea, es tremendo por no dejarse influenciar todavía más lo más profundo, pero obviamente algunos de Tiatira se dejaron influenciar y por eso se entiende que Tiatira había llegado no nada más a que, por ejemplo, Pérgamo dice, yo sé dónde tú moras, donde está el trono de Satanás, o sea, empieza a entronar su dominio, sino dice que ya Tiatira ha conocido las profundidades de Satanás, ¿no? O sea, tocó fondo Tiatira, es una oscuridad plena, y entonces, pero dice el Señor que hay algunos de Tiatira que si se aplican, pues pueden salir. Entonces, esto es muy interesante porque en el periodo de la historia de la iglesia, ¿no? Rápidamente, nosotros vemos aquí el gobierno papal tremendamente, y donde se le conoce como un periodo de oscuridad, no nada más para el arte, no nada más para la ciencia, había una oscuridad tremenda, ¿no? Por ahí decían, nos llegaron una vez a comentar en este tipo de clases, que así como la iglesia estaba en oscuridad, ¿no? Por el gobierno papal, también la historia se encontraba en oscuridad, porque ya después nosotros vemos más adelante la época del Renacimiento, ¿sí? Donde empieza a generarse, la ciencia empieza a crecer, porque en la época del Renacimiento también viene la imprenta, ¿no? Lo que la invención de la imprenta, etcétera, etcétera. Pero nosotros antes de esto vemos una iglesia, y se le conoce como la iglesia medieval, ¿sí? Donde vemos que la iglesia trae un imperio tremendo, donde con anterioridad Pérgamo, nosotros vemos que Constantino se atribuye el gobierno papal, se empieza la iglesia de este periodo de 300 llega a tener es como la religión de moda, y entonces todo mundo empieza a involucrarse en el cristianismo, dejó de ser perseguida la iglesia como lo habíamos visto, ahora la iglesia se había entronado, ¿sí? Bajo una dinámica de imperio, de gobierno, donde todo lo que decía el Papa, pues era ley, ¿verdad? Entonces, es una gran diferencia que empieza a haber, hay una gran diferencia incluso hasta de clero, empieza a haber muchas predilecciones al clero a estas alturas, pues obviamente empieza a haber la adoración a imágenes, todo lo que es la teoría de transubstanciación, que tiene que ver con lo de la hostia, ¿sí? La sangre, que eso es lo que es hasta hoy en día es el ritual católico que hacen en la misa, ¿sí? Eso se empieza a vivir más acá. Había algunos, aquí se le conoce como la historia de los padres de la iglesia. Hubo algunos que anteriormente estuvieron enseñando en las escuelas griegas, pero aquí más adelante se levantan algunos pensadores que empezaron a defender ciertas cosas, porque hubo también un periodo
donde se levantaron varias sectas y empezar pues a querer desviar ciertos aspectos, entre comillas, cuestionar el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cuestionar la deidad. O sea, había herejías, ¿no? Diferentes pensadores surgieron, pero también diferentes escritores, y lo único que vemos es la misericordia de Dios, que indiscutiblemente había gente, bueno, algunos como Jerónimo era uno de los pensadores, había otro que le llamaron la boca de oro, que pues bueno, enseñaron ciertas cosas, pero a final de cuentas el gobierno papal era algo terrible, ¿no? Aquí surge más adelante, también a esta altura surge los musulmanes. O sea, los musulmanes surgen en esta época también, lo que es el imperio, bueno, no el imperio, sino la religión musulmana, más o menos por estas épocas también surge, donde se atribuyen ellos que es el dios Alá, surge el Corán de este lado, o sea, los musulmanes, y por eso está malo decir Palestina. Algunos teólogos dicen a la tierra del Señor, a Israel, le dicen Palestina, pero no ese es un nombre pagano o un nombre árabe, realmente es la tierra de Israel, pero pues bueno, ahí se atribuye, ¿no? Se atribuyen ellos, está la mezquita de Omar, el establecer ciertos ritos, ciertos cultos. La Meca antes era su rito o su lugar de reunión sagrada, pero se vuelve también la mezquita de Omar, donde estaba el templo, ahí también ellos establecen su culto. Y entonces nosotros vemos en Israel que los árabes empiezan a gobernar, empiezan a influenciar muchísimo, donde empiezan a crecer, y la religión musulmana empieza con su auge, ¿no? Con Mahoma como su profeta. Y bueno, la religión musulmana es una degradación totalmente a la mujer, rechazan la idolatría, pero es una imposición, es una religión por imposición. Es terrible la religión musulmana. Y bueno, pero nosotros vemos que también surge aquí, ¿no? El imperio papal, el gobierno de los papas, pero también, bueno, algunos padres de la iglesia, así le llamaron, pues, mal llamados padres, porque pensamos que los verdaderos padres de la iglesia pues fueron los apóstoles, ¿no? Ellos caminaron en paternidad, pero a esta altura le llamaron a algunos en la teología la época de la patrística, o la época de los padres de la iglesia, solamente para que lo sepan, ¿verdad? Porque todos esos son temas mucho más grandes. Lo importante es de que empieza a haber un gobierno papal, pero había una oscuridad. Aquí también surgen 8 cruzadas muy tremendas, impulsadas por los papas, 8 cruzadas que se mató en el nombre de Cristo. Como ya Constantino había tomado la cruz por una insignia, aquí se toma la cruz por una insignia, ¿no? Pues antes era la silla eléctrica, pero aquí Constantino la toma como un símbolo religioso. Pues ya vemos de dónde viene todo, ¿no? Desde Constantino ya hay algunos púlpitos que todavía tienen la cruz, ¿no? Y veneran a la cruz, le cantan a la cruz, pero bueno. El punto es de que aquí, pues obviamente los caballeros, ¿no? Los que cruzados le llamaron, pues ellos empiezan a matar en nombre de Jesucristo, supuestamente por cuidar a las expediciones que había hacia Israel. Y bueno, empiezan supuestamente a tener expediciones, pero ahí nosotros nos damos cuenta que aquí surgen los caballeros templarios, que fue el inicio después a lo que es el rito de la masonería. Ajá. Y todo esto, o sea, aquí nosotros estamos viendo el periodo de oscuridad de la iglesia, no nada más por el imperio papal, no nada más por el gobierno católico romano, ya literalmente romanesco este asunto. 0 apóstoles, 0 profecía, ya vemos que estaba en decadencia la palabra, porque aunque hubo algunos pensadores que defendieron ciertas herejías, pero todo lo que decía el Papa era lo que apoyaban, ¿no? Había ciertas escuelas de enseñanza, de iglesia, pero solamente el clero, el papado, era aquellos que podían tener acceso a la palabra. Recordemos, si alguna vez han visto alguna película, pues es algo muy marcado, el pueblo literalmente en una pobreza extrema, y el clero o la nobleza en una riqueza pero extremadamente
exagerada, ¿no? ¿Por qué? Porque era todos los... por ejemplo, a esta altura también, como había templos paganos, que es lo que hizo también el catolicismo, empezó a derribar templos y estableció iglesias, ¿no? Los caballeros templarios fueron muchos arquitectos y ellos hacían iglesias también, culto las aportaciones, esto es bien interesante, las aportaciones que hacían hacia los dioses paganos en todas esas regiones, en esos templos, pues ¿quién creen que ahora las empezó a tomar las aportaciones? Pues la iglesia, ¿verdad? Y entonces ahí viene un periodo de enriquecimiento tremendo de la iglesia, donde la iglesia hasta hoy en día, como en lo que es el Vaticano, pues tiene una riqueza extremadamente estrafalaria, pues, o sea, es exagerada la riqueza del Vaticano. ¿Por qué? Porque obviamente aquí nosotros vemos, ¿no? Algunos consideran, bueno, esto ya es como tipo leyendas urbanas de un libro muy bueno que se llama Los Caballeros Templarios. Pero algunos consideran que los caballeros templarios encontraron el tesoro de Salomón, y entonces de ahí, pues al encontrar el tesoro de Salomón, pues enriquecieron lo que es a los papas de cada una de las cruzadas, porque fueron 8 cruzadas diferentes, y entonces también nos atribuyen que de ahí, pues, la riqueza de el catolicismo romano. Entonces es una época en México vive lo que es la Inquisición. ¿Por qué? Porque también empiezan quien no concordaba con las enseñanzas, lo mataban, lo tomaban de hereje, según una supuesta por matar una cacería de brujas, pero simplemente era tan tremendo que decían que si una persona católica veía que su vecino no profesaba el catolicismo, la persona podía acusarlo, y venían los inquisidores y los colgaban, los quemaban vivos. Como la KGB con los judíos. Como la KGB con los judíos, o sea, pues era la KGB hasta hoy en día. Pues algunos, bueno, esto también son no leyendas, sino más bien son cosas que suenan, que han dicho, que son los jesuitas. Los jesuitas son la KGB del Vaticano, que pues siguen haciendo eso, ¿verdad? Hay una predicación muy tremenda de un ex jesuita que él dice que él fue mandado por el Vaticano para matar a pastores, y que ya había matado a 11, creo, pastores en cada iglesia. Pero pues bueno, el Señor lo rescató, y él daba todo el ejemplo de cómo jesuitas se introducían en la iglesia cristiana para matar, para hacer caer a los pastores, para que cayeran en adulterio, para asesinarlos. Y bueno, aquella persona da ese testimonio como ex jesuita. Qué curioso que Francisco es jesuita. Bueno, ahí les va nada más eso. El Papa de hoy es jesuita, pero los jesuitas son la KGB del Vaticano, ¿no? Don Francisco. Don, sí han de tener sus muchachonas, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí han de tener sus querellas, dicen por ahí. O sus querellos. O sus querellos, ¿verdad? Porque obviamente también, pues bueno, eso aún es... se sigue manifestando el Sí, espíritu sí, de sí. Jezabel. Lo que nosotros vemos ahí, qué cosa tan tremenda, que eso es Jezabel, ¿no? Literalmente. O sea, mucho aquí era la ambición de poder llegar hasta arriba, de poder tener el poder, ¿sí? La ambición de la idolatría, o sea, era terrible, ¿no? O sea, la ignorancia abismal, o sea, qué cosa tan tremenda. O sea, mínimo los de por año de 100 y 200, mínimo hubiesen ellos respondido diciendo, ¿cómo vamos a adorar imágenes si eso es pagano? Pero qué cosa tan tremenda que aquí, o sea, la iglesia, que aparte que no tenía ni voz ni voto en un sentido, pues estaban aliados a los papas, y pues que iban a responder o generar una revolución en contra de la idolatría. Pues no, estaban afinados a eso, ¿sí? Levantaban iglesias católicas por doquier. México es tremendamente influenciado a través de la iglesia medieval, y bueno, obviamente todo esto es un periodo de oscuridad. Pues, nosotros vemos ahí más o menos por el 1400, ¿no? Por eso huye, en este caso Cristóbal Colón, con un grupo de personas, ¿no? En pueblo de Israel, ¿no? Que tuvieron que cambiarse sus apellidos. A esos les llamaron los criptojudíos,
que se celebraban Shabbat a escondidas, porque aquel que no profesara el catolicismo era matado en las inquisiciones, ¿no? Entonces, por eso huye mucho pueblo judío de Polonia, de Portugal, de España, ¿no? Y obviamente llega a América totalmente, pues para poder huir literalmente de la corona española, en este caso de Cristóbal Colón. Entonces nos damos cuenta que era algo terrible y como vemos, pues era una época altamente de oscuridad que pues se generaba ahí, ¿no? Eso es tremendo, la oscuridad de la palabra, la oscuridad en todos los ámbitos, y por eso, bueno, el Señor dice, yo la arrojo en cama, o sea, literalmente este sistema ya está enjuiciado, ya está, literalmente ya hay un juicio emitido hacia el catolicismo romano, y lo vamos a ver en el capítulo 17, donde el profeta dice, ha caído Babilonia. Entonces, obviamente este es un juicio emitido literalmente, entonces ya el juicio ya está emitido. ¿Por qué? Porque obviamente pues son las profundidades de Satanás, ¿no? Entonces, y bueno, hay muchas cosas todavía que se pueden hablar en relación a esto, pues, en relación a los ritos ocultistas del Vaticano, y bueno, todo lo que sabemos como casa profética, ¿verdad? Todo lo que hasta hoy en día se sigue generando a través de los sacerdotes del Vaticano. Acaba de salir una noticia que Papa Francisco acaba de poner una estatua de Moloch ahí en el Coliseo Romano, porque el Coliseo Romano le pertenece al Vaticano. Entonces ya se puso literalmente una estatua al dios Moloch, y bueno, ahí eso son noticias, ¿no? Entonces obviamente, pues bueno, ¿qué más se puede uno esperar? Pues obviamente lo único que está pasando es que se está destapando la cloaca de toda la cochinada que hay allá adentro, ¿verdad? Y bueno, muchas cosas que se hablan del Papa que negro, del ocultismo, todo eso, ¿verdad? Tiene que ver con Tiatira, porque aunque retiene, ¿verdad? Bueno, aunque dice, pues bueno, el Señor dice, pues bueno, haces algunas cosas, lo rescatable, entre comillas, de todo esto, pues es porque también aquí surge el espíritu monástico, ¿sí? En los monasterios, gente que empieza a tener una vida de ascetismo, o sea, que dice, pues bueno, yo quiero buscar las cosas espirituales, pues era lo único que había, y bueno, pues nosotros vemos monjes o frailes católicos, algunos, ¿verdad? Pues bueno, están como santos o beatificados en el catolicismo, pues porque hubo algunos frailes que sí sanaban leprosos, o sea, Dios en su misericordia pues seguía haciendo sanidades, milagros. Había frailes que visitaban a los leprosarios y pues no eran contaminados, entonces decían, wow, ¿no? Cómo Dios respalda, ¿no? A nuestros sacerdotes católicos, ¿no? Y vemos cosas que sucedían, pero pues, es la misericordia de Dios realmente, ¿no? Porque Dios, el catolicismo romano, pues dice Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, pues, ¿no? Ya lo rescatable de eso, pues bueno, una Biblia, aunque ellos tienen la base en la Biblia Vulgata como una de sus bases sólidas con libros apócrifos, pero bueno. Entonces todo esto es el imperio medieval, la iglesia medieval, una muerte terrible, y bueno, ya vamos avanzando porque bueno, empezamos a ver ahora sí pues el resurgimiento, ¿verdad? Que tiene que ver con el mensaje a la iglesia de Sardis, que es algo, pues empieza a surgir algo muy interesante, y es ahí donde nosotros proféticamente tenemos que incluso ver cómo Dios empieza a hacer su obra, ¿no? Desde aún de lo más mínimo decadente que era, pues nosotros la misma historia o la misma palabra profética nos empieza a decir ciertas cosas. Entonces vamos a leer el mensaje a Sardis, ahí bueno, leanlo ahí ahorita con nosotros, pero vamos a escuchar, porfa, Dice, escribe esto al ángel de la iglesia de Sardis. Esto es lo que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Ya tus buenas intenciones están casi muertas. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta, porque he visto que aún no has terminado las obras
que Dios te mandó a hacer. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado. Obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti a reprenderte como un ladrón, y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Sin embargo, aún hay unos pocos de ustedes entre Sardis que no han manchado su ropa. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. El que salga victorioso irá vestido de blanco junto con ellos. No quitaré jamás su nombre del libro de la vida, y delante de mi Padre y de sus ángeles diré que es mío. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Okay, es bien interesante darnos cuenta del mensaje a Sardis, porque una vez más, ahora ya se dan cuenta cómo cambia la presentación del Señor. O sea, como el que tiene los 7 espíritus, o sea, cambia totalmente el ámbito de juicio en un sentido, porque las otras dos pues será con la espada en la boca y con los ojos de llama de fuego, o sea, juicio emitido. Pero Sardis pues empieza a ver un vislumbre, pues como podríamos decir, ciertos destellos de luz, aunque curiosamente el Señor le hace una aclaración: tú crees que vives, pero realmente sigues muerta, o sea, todavía tienes que crecer, todavía el Señor le dice, todavía tienes que despertar. O sea, es una iglesia que está dormida. ¿Por qué? Porque incluso también el Señor le dice, si no velas y oras, no sabrás que vendré como ladrón en la noche. O sea, aquí hay algo muy interesante, el Señor ya le está avisando de su regreso. Esto es algo muy interesante para Sardis y coincide exactamente, eso es lo padrísimo de la palabra, coincide con la historia de la iglesia. Entonces es bien tremendo, porque nos damos cuenta que Sardis pues es una iglesia que a final de cuentas no deja de ser iglesia, pero sí el Señor le dice, o sea, la ubica, pues, o sea, Sardis está considerándose como que, no, ya, pues estamos súper bien, estamos de lujo, pero el Señor la ubica y le dice, ¿sabes qué, Sardis? Necesitas darte cuenta que todavía tienes que despertar a muchas cosas y todavía estás muerta. O sea, tú crees que vives, pero todavía estás muerta. O sea, es una ubicación que el Señor le da a Sardis, pero sí, indiscutiblemente, en un aporte muy hermoso, el Señor le está avisando que ya viene. Entonces, a partir de aquí nosotros empezamos a ver ya anuncios del retorno de Yeshua para esta tierra, pero a Sardis simplemente le está diciendo que como está dormida, no se va a dar cuenta de su regreso, no se va a dar cuenta de que pues, realmente Él está, ¿verdad?, en una etapa de regreso. Entonces, Sardis está dormida y por eso le dice, tienes que velar y orar. Entonces, obedecer y cambiar. Y cambiar, ¿verdad?, indiscutiblemente. Entonces nos damos cuenta que Sardis es una iglesia que necesita todavía despertar. Y bueno, el Señor ya está como de esos vislumbres de brotes, ¿verdad?, de que ya está anunciando. Entonces cae específicamente, o sea, vemos la iglesia viniendo totalmente de un periodo de oscuridad, profundidad de Satanás, surgen muchas corrientes, espíritus monásticos, gobierno papal, obscuridad extrema, ¿verdad?, una ignorancia abismal de lo que es la palabra de Dios. Pero más o menos aquí nosotros ya vamos a hablar de la época de 1500 aproximadamente, 100 años incluso ya hubo gente antes de Martín Lutero. O sea, es bueno y es interesante mencionar a los reformadores, porque entonces nosotros necesitamos entender cuál ha sido la línea de pensamiento que ha venido a ser restaurada, y que obviamente eso son cosas que obviamente ya viendo la palabra profética, pues bueno, tiene nombre de que viven pero sigue estando muerta. O sea, pero indiscutiblemente es algo hermoso darnos cuenta que incluso 100 años antes ya personas ya estaban de alguna otra forma empezando a brotar, a darse cuenta. Por ejemplo, empiezan a haber avivamientos en Suiza, en Escocia, ¿sí? El de Martín Lutero fue avivamientos en Alemania, pero ya desde antes ya empezó a haber, ya en Francia incluso ya también se empezaba a ver brotes, ¿no? Gente que empezaba a cuestionar ciertas cosas del catolicismo, ¿no?
Obviamente ya cuando llegamos a la época de Martín Lutero, pues ya ahí se atribuye lo que se le conoce como la Reforma, donde pues los reformadores empiezan a surgir, pero desde antes, a tiempo atrás, ya 100 años atrás que Martín Lutero, ya había gente que estaba empezando, ¿no? a despertar, pero todavía el Señor estaba diciendo, o sea, sí, no te jactes, Sardis, porque todavía te faltan ciertas cosas que tienes que despertar, pero es una iglesia que empieza a despertar. Y que obviamente, ¿verdad? Después de una época de oscuridad, de todo, pues nosotros vemos que incluso en la época del Renacimiento surge el primer libro que es el que se imprime por la imprenta, pues es la Biblia, ¿no? Entonces, por eso es algo muy interesante, porque empieza a surgir una época de pensamiento. Tenemos un poquitito aquí de problemas en este asunto, en el buen sentido, porque empieza también la época de la ciencia, empieza a crecer, y el libre pensamiento. Entonces el origen del liberalismo pues es aquí, ¿no? Los pensadores que originó la masonería, bueno, que impulsaron la masonería, que es el liberalismo, y hoy muchos expresidentes fueron a estudiar el neoliberalismo de Europa para poder implantarlo aquí en México. Entonces pues es tremendo, porque de aquí surge el libre pensamiento. O sea, la gente, los pensadores, los filósofos empiezan a cuestionarse por el imperio de la iglesia, y eso dio mucho al gnosticismo y al ateísmo, ¿no? Que hoy estamos viviendo en nuestras universidades y mucha gente. Pero pues bueno, por eso digo, ¿no? Ya esa es la otra contraparte, ¿no? Que nosotros vemos que empieza a surgir también, ¿no? La sociedad empieza a despertar, entre comillas, porque obviamente como el catolicismo había subyugado de una forma terrible, pues empiezan a haber pensadores a salir, pero unos pues para ciertas cosas en el área de la ciencia, del arte, etcétera, etcétera, pero nosotros vemos que también en las mismas cosas de Dios pues empiezan a surgir reformadores. Entonces, uno de ellos, ¿verdad? Como ya lo he estado mencionando, en este caso Lutero, es uno de los que obviamente se le atribuye más la época de la Reforma. Algunos lo atribuyen eso en el mes de octubre, 31 de octubre, dicen que Lutero, que era un fraile alemán, pues él viene y entonces él empieza a darse cuenta de un pasaje muy interesante que tiene que ver con el justo por la fe vivirá. Él empieza a traducir del hebreo al alemán, o sea, mucha gente empieza a regresar a escudriñar no la Biblia del latín, la que tenía la Iglesia Católica, sino empieza a escudriñar, en este caso Lutero, a buscar, ¿no? Directamente del hebreo, y entonces él se da cuenta que todo este asunto era por fe. Lo más tremendo aquí es de que Dios empieza a restaurar la fe desde aquí. ¿Por qué? Porque en la periodo de oscuridad era algo terrible. Entonces Dios empieza a restaurar, empieza a levantar. En este caso, por Lutero se le atribuye que la fe fue lo que Dios tuvo que restaurar, porque el pasaje en los historiadores dicen que lo que más llamó la atención a Martín Lutero fue el pasaje del justo por la fe vivirá. Y entonces había un papa que había encomendado a una persona que se llamaba Tetzel, me parece, donde él llevaba unos como ofrendarios, donde él le decía a cada una de las personas que pues cooperaran para la Iglesia Católica, porque querían terminar de construir la catedral esa de San Pedro, la que está ahí en el Vaticano. Entonces empezaron a hacer una serie de recaudaciones, pero dice la historia que Tetzel, esta persona, venía y entonces le decía a los ofrendantes, que le decía que en el momento que cayera la moneda y se escuchara en el ofrendario, pues aún hasta sus amigos y sus familiares que estaban en almas en pena en el purgatorio, al escucharse el sonido de la caída de la moneda, en ese momento pasaban al cielo, ¿no? Y la gente lo creía, hermanos, o sea, era algo tremendo. Hasta la fecha, hermano. Sí, bueno, o sea, ya vemos en este sentido la ignorancia que hay en el catolicismo. Pero esa era la ignorancia de lo que la gente creía, porque antes era todo lo que decía el Papa era ley, o sea, la gente era una ignorancia total de la palabra. Entonces, pues la gente creía inmediatamente, ¿no? Pues si voy a tirar la moneda, pues hasta le voy a hacer paro a mis amigos, ¿no? De que están muertos. Entonces, era algo tremendo. Y entonces
por eso, pues de alguna otra forma, lo que se restaura es la fe, porque obviamente pues no tiene que ver por obras este asunto, sino que simplemente Lutero se enfoca a entender que es un asunto de fe. Entonces, nosotros vemos aquí, pues la iglesia luterana surge, ¿no? Hay una película muy bonita también que habla de Lutero, ¿sí? Lutero se casa con una monja. A lo mejor un poquitito aquí la situación que nosotros podemos ver como una línea a lo que como casa hemos llevado, es que se considera que Lutero todavía tenía pues ciertos pensamientos de antisemitismo y que incluso él se aprovechaba de pasajes como este que viene para Éfeso, de la sinagoga de Satanás, y entonces él decía que como el pueblo judío, pues Lutero todavía traía un trasfondo romano, ¿sí? De hecho, las iglesias luteranas todavía los pastores predican con sotana, o sea, todavía bautizan a los niños, los luteranos los bautizan con el chorrito, ¿ah? Y pues bueno, son iglesias luteranas que hay, sí, aquí en México hay también iglesias luteranas, pero el problema es de que todavía hay un trasfondo romanesco tremendo, donde parte de esta influencia, recordemos que una de las cosas del gobierno papal fue meter un odio hacia el pueblo de Israel desde los concilios de Pérgamo, bueno, de Constantino. Desde ahí los concilios dan cortan literalmente todo lo que tiene que ver con las raíces hebreas, y obviamente pues Lutero todavía no tiene esa influencia de buscar en este caso las raíces hebreas, y bueno, algunos mencionan, hay un himno, bueno, esto es, a los que ya tienen carrera larga pues a lo mejor lo van a conocer, pero este himno se llama Castillo Fuerte. Castillo Fuerte. Y Dios, y eso es como que wow, ¿no? Así como que era el Hillsong de ese tiempo, ¿no? Castillo Fuerte. Ajá, y wow, ¿no? La gente se prende con Castillo Fuerte todavía, ¿no? Algunos. Pero dicen que ese himno lo escribió Lutero. Pero algunos dicen que lo escribió impulsándose o inspirándose cuando él veía a los judíos que los estaban flagelando. Entonces, de hecho, la catedral o la iglesia que está puesta en Alemania para Lutero, exactamente en la parte de afuera, tiene a un judío con cara de cerdo, ¿sí? Pero pues burlándose, pues, ¿no? Del pueblo judío. Entonces, nosotros vemos que pues aunque Dios empezó a hacer una obra en la iglesia luterana y se empezó a restaurar, o sea, lo rescatable es de que ahí es donde los católicos les llaman los protestantes, ¿no? Ustedes protestan porque pues obviamente pues ellos empezaron a reclamar pues como las 95 tesis, y sería bueno que ahí googlearan de repente y leyeran las 95 tesis de Lutero, eso es muy bueno. Él las puso en la catedral de Wittenberg en Alemania, y entonces él las clava en un portón, y toda la gente pues va a ver, ¿no? Las 95 tesis de Lutero, todo lo que él estaba en contra de lo que es el papado, y ahí léanlo en Google, las 95 tesis de Lutero, y ahí ustedes se van a dar cuenta en qué condición estaba el catolicismo y el pueblo en general. Entonces, pues bueno, es lo rescatable de la iglesia luterana, porque pues empieza una época de reforma, de reconstrucción, son los inicios, amados y amadas, ahí nosotros lo tenemos que ver proféticamente, son los inicios, los vislumbres, los brotes, donde empieza una vez más a despertar la iglesia, obviamente todavía viniendo con muchas cosas. Entonces, avivamientos en Suiza. Yo nada más quiero hacer un comentario. Sí. Antes de pasar a otro. Se Okay. dice que Lutero fue uno de los, aparentemente el primer reformador conocido, pero utilizado por el grupo Illuminati. Sí, o sea, digo, por eso decimos que realmente no hay... No del todo. No es del todo, o sea, pero digo, entre los... No, me refiero por la parte en la que tú estás hablando de el antisemitismo y todo eso, o sea, añadiendo a la parte que estás enseñando, Lutero fue usado por el grupo Illuminati. Sí, digo, o sea, de creer al protestantismo que estaba... Sí, por eso decimos, entre todos los males, pues el más rescatable era de que pues empezó a surgir
un despertar en la iglesia, pero obviamente el Señor fue muy claro cuando le habló a Sardis, ¿no? Le dice, tú crees que tienes nombre de que vives, pero realmente sigues muerta y no vas a saber cuándo yo vendré como ladrón en la noche, porque sigues muerta. Entonces, pues por eso obviamente, pues bueno, sí, Lutero pues influenciado por el rito Illuminati, por todo este tipo de cosas, porque obviamente pues era parte de... Pero bueno, nosotros vemos ahí un despertar. Pues mucha iglesia hoy en día le sigue echando porras a Lutero, y el 31 de octubre, yo como tengo amigos en Facebook, ¿no? Pues de diferente, pues de repente el 31 de octubre no le ponen nada al Halloween, pero sí ahí sí ponen, no, Lutero y la reforma, y le echan porras, ¿no? Pero pues ya cuando uno se va dando cuenta de pues que era el inicio, ¿no? O sea, no, realmente no era algo así como que dijera, wow, ¿no? Pero bueno, era lo rescatable para ese tiempo. Entonces nosotros empezamos a ver iglesia luterana, empieza a surgir un poquito años más adelante, ¿sí? Algo con la iglesia presbiteriana, ¿sí? Hay algunos que atribuyen a Knox, a otros a Juan Calvino, o sea, empiezan a surgir nombres, ¿no? De personas, ¿sí? Donde algunos empezaron a sanar, ¿no? Porque de ahí es la fuerza de... Así es como comenzó la iglesia presbiteriana, que hoy le dicen refrigeriana, ¿verdad? Pero bueno, la iglesia presbiteriana, que curiosamente, ¿verdad? La iglesia presbiteriana comienza con sanidades, porque ahí está el pasaje en Santiago, ¿no? Que si hay algún enfermo entre vosotros, llama a los ancianos presbíteros, que esa es la palabra en griego, presbíteros, y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, personas como... Hay registros de historia, uno que se llamaba Abe Simpson, que sanó, y entonces surge parte de lo que es el movimiento de la iglesia presbiteriana. De ahí también surge parte del movimiento puritano. Antes de Lutero también la iglesia anglicana en Inglaterra. O sea, empieza a haber un montón de cosas, ¿no? O sea, lo más tremendo que vemos es que el avivamiento comenzó en Europa. Y hoy Europa es lo que está más frío hoy en día, ¿no? Es tremendo darse cuenta que los avivamientos en Suecia, Escocia, Inglaterra, Alemania, ¿no? ¿Qué otro país? Francia, y bueno, España un poquitito ahí, ¿no? Empezó a ver ciertas cosas, pero está totalmente frío hoy en día. Y eso es la palabra profética, o sea, sigues muerta. ¿Crees que vives? Pues sigues muerta. Entonces, la iglesia presbiteriana empieza a surgir, empieza a ser de gran influencia. Otro movimiento muy fuerte. Había dos hermanos, Juan y Carlos Wesley, ¿sí? Estos dos hermanos empiezan a entrar en un fuego en el Señor. Obviamente se le atribuye más la fuerza a Juan Wesley, a uno que es Juan Wesley, que pues bueno, él fue el originador de lo que se le conoce como la iglesia metodista, ¿sí? La iglesia metodista es la iglesia que empieza a surgir de una forma pues muy tremenda, ¿no? O sea, si uno lee los registros de Juan Wesley, pues es muy tremendo, ¿no? Lo que él dice en algunos registros, que cuando compartía, la gente sentía que estaba en el infierno. O sea, era algo tremendo. O sea, Wesley es uno de los que vienen con un impulso tremendo. Dicen que cuando llegaba, se la pasaba orando 14 horas antes de entrar a una ciudad. Y cuando sabían que Juan Wesley iba a llegar a cada pueblo, dice que se vaciaban las cantinas. Se vaciaban las cantinas y todo el mundo iba a escuchar a Juan Wesley. Pero cuando oían escuchar a Juan Wesley, pues muchos se sentían quemándose en el infierno. Entonces, pues fue un impulso muy tremendo. O sea, la iglesia de metodista lo que genera es la santidad. O sea, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, obviamente, la iglesia metodista impulsa mucho lo que es esto de lo que es la santidad, la oración que te lleva a la santidad. Y Wesley genera mucho eso. Entonces, nosotros empezamos a ver un curso de Lutero con la restauración de la fe, el presbiterio o la iglesia presbiteriana con la restauración a la sanidad, la iglesia metodista con la restauración a la santidad. Y entonces empezamos a ver un auge, ¿no? Un surgimiento. También surge la iglesia bautista,
¿sí? Como lo que tiene que ver con el movimiento, se les llamaron los anabautistas, para aquel tiempo, donde pues bueno, ellos se dan cuenta que no nada más tiene que ver con una cuestión de fe, sino dice también que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces viene bautismo, nada más recordando algunas cosas muy básicas. Bautismo tiene que ver con ser sumergido a totalidad. ¿Por qué? Pues porque la iglesia luterana y todavía el bautismo como que no era muy fuerte, pero el movimiento bautista lo que hace es generar pues el bautismo por inmersión, que esa es la perspectiva hebrea. Realmente la perspectiva hebrea es por inmersión, que hoy en día se le llama la mikvah o la mikvé, donde tiene que ver con purificación, pero obviamente pues el bautizo viene de la iglesia bautista. Hoy en día pues mucha fundamento doctrinal que tiene la iglesia es por los bautistas, o sea, los teólogos pues más sobresalientes que llevaron doctrina un poquito más sana hasta hoy en día, pues es la teología bautista, ¿no? Pero obviamente pues el bautista no cree cree en el Espíritu Santo, pero no cree en sus manifestaciones. Entonces pues las iglesias bautistas pues, hasta hoy en día pues bueno, andan su metodología de adoración y es muy cerrada. Hay algunos bautistas que le llaman reformadores, pero pues que ellos pasaron literalmente a ser avivados en el derramamiento del Espíritu Santo. Pero bueno, esto es muy interesante porque bueno, tiene que ver con el bautismo, la inmersión. O sea, nosotros estamos viendo cosas que empiezan a suceder en la época de la historia de la iglesia. Ya aquí estamos hablando más de 1600, 1700, ¿sí? 1800 pensadores. O sea, nosotros estamos viendo que aquí vamos a poner hasta 1900. Es un periodo más o menos de 400 años que Dios todavía tenía que seguir restaurando. Estas iglesias, ¿cómo es su metodología hasta hoy en día? Pues bueno, por ejemplo, la iglesia metodista pues es muy cuadrada, el bautista es muy cuadrado, el luterano es muy cuadrado, o sea, cada uno conforme a su movimiento, ¿verdad? A lo que hace su manual. Pero en la época de 1906 aproximadamente, en Estados Unidos, en California, en la calle de Azusa, dicen por ahí, ¿verdad? Los registros dicen que un grupo de personas pues simplemente estaban reunidas y de repente ¡prum!, cayó el derramamiento del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Empezaron, Rambo, saca la bazooka, chiquita. No, no es cierto. Empezaron a decir un montón de, a hablar en lenguas, ¿no? Empezaron la manifestación del Espíritu Santo por 1906 aproximadamente. Y entonces nosotros empezamos a ver que pues empieza a surgir ahí la iglesia pentecostal, ¿no? Ahí surge la iglesia pentecostal. Y pues muchos de ahí, de verdad, bueno, pues algunos todavía van a visitar la calle de Azusa para supuestamente recibir esa unción de avivamiento. Van tan lejos, van tan lejos para recibir la unción. Bueno, pues muchos dicen, no, vamos a la calle de Azusa a recibir esa impartición que hubo ahí, bueno, en California, ¿no? Pero pues muchos, por ejemplo, México es altamente, hay muchos movimientos pentecostales de todos los colores y sabores, muy tradicionales unos, pero pues vienen de ahí, de esa manifestación de 1906. O sea, lo que estamos viendo pues es de que el pentecostalismo ya tiene más de 100 años y entonces nos damos cuenta que pues bueno, surgen, ¿no? Y mucha gente iba a la calle de Azusa y regresaba con una fuerza tremenda. Pero nos damos cuenta que pues indiscutiblemente pues el Señor, como le dijo a la iglesia de Sardis, crees que vives pero todavía estás muerta, pero curiosamente el Señor le dice, he aquí, o sea, ¿sabes qué? Si no velas y horas no sabrás cuándo vendré. Entonces, lo rescatable de este asunto en la palabra profética es que el Señor le dice a Sardis que pues tiene que despertar para poder conocer la hora, para poder conocer el tiempo en el que ha de venir, el estar alineada independientemente, pues bueno, a veces nos volvemos un poquito juzgadores, ¿no? De los luteranos, de los metodistas, pero pues quién sabe si hubiésemos vivido en ese tiempo y hubiésemos estado, pues a lo mejor estaríamos igual, amados, ¿no? Con esa idiosincrasia. Con esa misma situación, digo, pues
desde el año 1500 a 1900 aproximadamente, pues nosotros vemos ahora curiosamente en los oficios como lo que es el pastor y oficios como lo que es el maestro empiezan a surgir. O sea, aquí nosotros empezamos a ver el surgimiento ya de los oficios, ¿no? Tristemente lo digo así porque obviamente pues está así tipo de denominaciones que ahora se le llaman denominaciones, que pues es un derivado del catolicismo a final de cuentas, pero pues bueno, este tipo de denominaciones lo que hacen pues es tomar al pastor como la autoridad, ¿no? La autoridad suprema, ¿no? Se niegan totalmente a todo lo que es el gobierno papal, hay un corte. Obviamente también hubo algo que se le llamó la contrarreforma. Hubo padres eclesiásticos, como creo que San Agustín me parece, o algunos por ahí, sus nombres, ¿verdad? Ellos empiezan también a emplear la contrarreforma para poder querer derribar a través del catolicismo y la teología católica todo esto. Pero aunque la Iglesia Católica quiso dar sus golpes también ahí, el Señor tenía que restaurar, el Señor tenía que levantar. Y bueno, aún a pesar de este tipo de personas que pues hasta hoy en día son movimientos que hay, pero son movimientos caducados, son cosas que han caducado, pero que tenían que haberse puesto pues para la manifestación del reino de Yeshua, para anunciar, fueron la antesala de aquellos anuncios. O sea, ya algunos por ahí, pero ya empiezan, el movimiento pentecostal da mucho auge más adelante, que lo vamos a ver ya en la otra clase, que vamos a enfocarnos a Filadelfia y la Odisea, ¿no? Ahí va, empieza el asunto más padre, ¿verdad? Ya empieza a involucrar a algunos, ¿no? Algunas, puede que a lo mejor algunos que nuestros padres, ¿no? Los que vivieron pues en una época de 1940, 50, ¿no? 60, que tiene que ver con todo eso, pero eso tiene que ver un poquito ya más el enfoque a Filadelfia, para hoy en día 2020, ¿verdad? Los 5780. Pero bueno, para ir cerrando este asunto, ¿verdad? El Señor le dice a Sardis, pues todavía estás muerta, necesitas despertar. Y lo que vemos nosotros aquí, amados, amadas, pues fue un despertar. Un despertar. Hay una prédica del apóstol Soto que tiene que ver con el canto de Dios, y decía que había gente como este tipo de personas que aprendió a escuchar, a ver lo que Dios estaba soltando para ese tiempo y se alineó para ese tiempo. Entonces, más que reformadores, fueron gente que aprendieron a escuchar el canto de Dios, que era lo que Dios estaba hablando para su tiempo, y lo que empezamos a ver es un surgimiento de la iglesia. La iglesia empieza a partir del año 1500 aproximadamente, 100 años atrás, empieza un despertar. Empieza un avivamiento, si lo podemos poner así, pero empieza un despertar de la iglesia donde empieza a darse cuenta, sale de la condición de paganismo, pero todavía hay cosas que hasta hoy en día siguen arrastrando, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con el tradicionalismo. Por eso cuando vamos a ver más adelante por los 80s que el Señor restaura el oficio apostólico, pues fueron los primeros que saltaron al quite, y toda aquella influencia, y ahora, hoy en día las raíces hebreas, pues peor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso no está en el movimiento, eso no está en el manual del movimiento, eso no está ahí puesto, y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que simplemente la iglesia, pues, está muerta bajo esta influencia que necesita despertar. Aunque predica que el Señor viene, porque cree que el Señor viene, pero el Señor le dice, si no despiertas de esa condición, no sabrás cuándo voy a regresar. Esa es la condición de la época de la iglesia. Pues bueno, nosotros vemos, y es necesario conocer para poder entender la línea profética hacia dónde vamos yendo. O sea, recordemos que escatología tiene que ver eso, ¿no? El estudio de los acontecimientos futuros. Todavía aquí no estamos viendo nada en un sentido, ¿verdad?, del asunto de la escatología. Apenas llevamos el capítulo 3, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Pero ahí vamos. Pero ahí vamos avanzando, y bueno, necesitamos entender lo más hermoso de todo esto, ¿verdad? Y bueno, quiero cerrar con esto, es de que hubo mucho mártir aquí, amados, eso sí. Lutero fue altamente perseguido, Juan Wesley murió también como mártir. Hubo mucho mártir en medio de todo esto, mucha muerte,
Sí, o sea, desde la traducción de la palabra, o sea, hubo mucha persecución, o sea, debemos de entender que la persecución no cesó, sino aquellos que empezaron pues, a escuchar, o sea, dos cosas sucedieron bien importantes. No nada más por escuchar la voz de Dios, esta gente fue perseguida por el catolicismo romano. Otra cosa, ¿saben cuál fue lo triste y lo terrible? Que entre ellos mismos empezaron a perseguir. Hay algunos registros que dicen que luteranos mataron a bautistas ahogándolos, o sea, diciéndoles, pues que es por inmersión, y los mataron ahogando. Entonces lo que nosotros vemos es de que entre este mismo periodo de restauración, ellos mismos no entendían lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Entonces por eso es una peleadera y una división, y cada uno se echa porras, ¿verdad? Y cada uno defiende a capa y espada su movimiento y su movimiento reformador de que es que ya llevamos 100 años o 200 años como movimiento de iglesia y lo defienden a capa y espada. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios levantaba algo, imagínense qué pensaron los bautistas de los pentecostales cuando empezaron a hablar Rambo saca la bazuca, ¿verdad? Cuando empezaron a hablar en lenguas, pues obviamente pues los bautistas se le fueron encima porque obviamente no entendían, ¿sí? No entendían lo que el Señor estaba restaurando. Entonces, lo que nosotros, aparte de ver, de no estar despiertos, es que no estaban despiertos también a lo que Dios estaba trayendo, a lo que Dios estaba descubriendo para la iglesia. Recordemos que eso ya se encontraba, la iglesia ya se encontraba así, la iglesia del primer siglo, la comunidad de creyentes tenían todo eso, la fe, el bautismo, tenían la imposición de manos por los ancianos, tenían el derramamiento del Espíritu Santo, o sea, ya todo estaba desde la iglesia de Hechos. Pero lo que nosotros vemos es de que hubo un gran bachezote, un periodo de decadencia que pues bueno, coincide específicamente con la palabra profética, pero bueno, en un sentido también mucha iglesia así se encuentra, ¿no? Se encuentra como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo, como Teatira, ¿verdad? En las profundidades de Satanás, y hay iglesia, pues bueno, que pues esperemos que entre a un despertar, porque pues bueno, hay mucha gente que podrá estar bajo una influencia de apóstoles y profetas, pero todavía seguirá muerta, o sea, no es una evidencia. Dicen por ahí que el hecho de estar en un corral no te hace vaca. Significa que aunque haya gente que esté en una iglesia apostólica y profética, podrá estar todavía como Sardis, podrá estar todavía sin un despertar, sin una activación de reino. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta es de que pues la iglesia tiene que aprender a despertar aún en medio de todo esto. Lo vemos entonces como un periodo de la historia, lo vemos también como una palabra profética que estaba para ese tiempo, pero también lo vemos como una época donde el Señor está hablando fuertemente a su iglesia, y hay gente que se encuentra en este tiempo como Sardis, que tiene que despertar, porque si no despierta, aunque tenga cobertura apostólica, si no despierta ese tipo de gente, no sabrá cuándo el Señor ha de venir. Entonces, no es una garantía estar bajo una cobertura apostólica, porque la salvación es personal. Entonces aquí el asunto es que nosotros aprendamos que muchas veces qué cosas todavía hay de Pérgamo en nosotros, qué cosas todavía hay de Sardis en nosotros o de Teatira, ¿sí? Si todavía Jezabel todavía sigue gobernando, o si la doctrina de los nicolaitas todavía está empoderándose, si todavía Balaam, la doctrina de Balaam todavía sigue, o si en este caso de Sardis, si todavía creemos que no, hombre, ya estamos en el empoderío máximo, ¿verdad? Ya fuimos al congreso tal, o ya la iglesia fue al congreso tal, y no, hombre, ya se siente, pero su condición no cambia su compromiso, no cambia su adoración, no cambia su perspectiva de reino. Sigue esa iglesia estando muerta. ¿De qué rayos le sirve ir a ciertos congresos si sigue estando muerta? Entonces la intención es de un despertar, ¿sí? Aunque lo vemos para la historia de la iglesia, pero indiscutiblemente esta palabra tiene que afinarse en cada uno de nosotros, estar despiertos, ¿verdad? Y pues bueno, recordando un poquitito la parábola de las vírgenes, ¿verdad? Unas no cuidaron el aceite, y por no cuidar el aceite se quedaron dormidas y no supieron cuándo llegó el esposo. Las otras velaron, las otras
preservaron el aceite y pues obviamente el aceite las llevó a estar alertas y estar pendientes. Entonces nos damos cuenta que esto tiene que ver también con Sardis. ¿Por qué? Porque ya son anuncios, o sea, estamos en tiempos donde sí, son tiempos finales y que obviamente aquel que todavía se encuentre como Sardis tiene que despertar. Entonces, pues hasta aquí el día de hoy, mis amados y amadas, ¿verdad? Esperamos que haya sido de mucha bendición esta palabra. Y bueno, hay mucho que decir históricamente, pero bueno, en una hora pues hablar del periodo de la historia de la iglesia, del 400 o del 300, ¿verdad? O bueno, todo esto, pero algunas cositas que ustedes identifiquen, digo, solo di algunos destellos de cierta historia, porque pues esto es todavía mucho más amplio, pero la idea es identificar qué cosa tan tremenda como la palabra profética embona, calza hermosamente. Y bueno, la próxima clase pues estaremos hablando de lo que conlleva a cada uno de nosotros. A mí me emociona mucho eso, ¿verdad? El hablar de los 60s, porque tiene que ver con la adoración, o sea, es padrísimo, ¿no? Porque ¿cómo es la adoración de este tipo de iglesia? Pues solemne, coritos, himnarios, digo, para su momento fueron buenos, pero nosotros empezamos a ver un despertar aún en la alabanza, ¿verdad? Para los salmistas allá del norte o todos los cantores, ¿verdad? Que nos hablan, porque nosotros empezamos a ver el surgimiento, cómo empieza a venir la situación del canto, pero porque es Filadelfia que tiene la condición, es la iglesia que tiene la condición de esposa, pero a la par también la Odisea, ¿verdad? Que es la iglesia tibia, entonces, santo aleluya. Si no es una cosa es otra, ¿verdad? Ay, Dios mío. Pero bueno, pues vamos a cerrar el día de hoy, y bueno, pues agradeciendo que el Padre, ¿verdad? Pues haya hecho y siga sembrando esta semilla en cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a cerrar con una oración. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo y por esta temporada, Dios. Gracias, Señor, por la línea de tu palabra, Dios, que aún a pesar de la historia también, Señor, vemos tu obra majestuosa. Gracias, Señor, por ponernos en esta época, Señor, determinante, no nada más para nuestra vida, sino para nuestra nación, y determinante, Señor, también para nosotros, Señor, como comunidad profética, Señor, determinante para los profetas de hoy en día, para los apóstoles de este tiempo, Señor. Gracias, Señor, Padre, por tu obra, Padre, que aún a pesar, Señor, de la oscuridad, Padre, tu palabra prevaleció porque es inmutable. Gracias, Señor, porque has preservado, Padre Santo, la semilla de tu palabra, Señor, y que en este tiempo, Padre Santo, podemos tener el resurgimiento, Señor, y poder ver, Padre Santo, la dinámica de tu reino, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, porque tu obra se establece y porque generaciones atrás, Señor, dieron su vida, dieron, Padre, su tiempo, dieron, Padre, su compromiso, Padre, renunciaron a cosas para que tu palabra siguiera trayendo cumplimiento, Señor. Padre, creemos, Padre, que así como tu palabra dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu Santo está hablando hoy a la comunidad de creyentes para poder ser vencedores, oh Dios. Queremos salir siendo vencedores en medio de cualquier situación, oh Dios. Creemos que hay oportunidad de la teshuvá y del arrepentimiento, Padre, del retorno, Padre, aún independientemente de cualquier situación, Padre Santo, o condición. La teshuvá que has generado, Padre Santo, hoy y en este tiempo, Padre, nos regresa y nos alinea cada vez más a tu corazón, nos alinea cada vez más a tu trono, Padre. Bendecimos tu nombre, Padre Santo, y sea glorificado, Padre, tu nombre en medio de todo esto, y en nombre de Yeshua, Padre, sea glorificado, así como lo dice el libro de Apocalipsis, Padre. Te damos a ti toda la gloria. Amén, amén, Amén. y amén.